¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de jueves en la mañana. Mañana fresca, mañana lluviosa. Así que bueno, nada. Quedé en el tallercito, dado que como todos saben, vengo, cambio las herramientas, sigo para otro domicilio, por ahí para alguna otra tarea que no sea de electricidad o no sea de plomería. Bueno. Cuestión que hace 2 días que está lloviendo, está todo un poco atrasado, los clientes quizás con un poco de ansiedad, pero bueno, nada que no haya pasado en otro momento. Por supuesto, siempre hay trabajo para hacer, acá en el taller, están los coches, que hay que terminar algunas tareas también, así que bueno, nada, trabajo siempre hay. En esta ocasión, dado que vienen comentando mucho y preguntando bastante también, sobre las llaves de calidad Ruhlmann. No sé si en este caso se va a apreciar el detalle, pero bueno, ahí tenemos el nombre de esta prestigiosa marca, vamos a decir. Dado que bueno, está estampado en láser, en otras unidades ya y antes venía, ya formaba parte de la anatomía de la llave, el nombre venía orgullosamente grabado en la anatomía de la herramienta, dado que bueno, hubo una intersección donde este litografiado en láser podía decir Bremen, podía decir Eurotech o podía decir Ruhlmann. Casi digo Bremen de nuevo. Nada, es una herramienta de un acabado brillante, opaco, con un área en lo que es la zona de la boca con un pulido bastante interesante, cromado. Todos nos hace recordar, nos asemeja. Los que empezamos a comprar esta herramienta fue porque obviamente la anatomía y las terminaciones estéticas, dado que había un montón de llaves más con esa anatomía, pero nos recordaba mucho a la Baco, a la llave Baco, la PU característica de Baco. Hoy en día, herramientas de este tipo, si bien son relativamente económicas, pero no crean que son regaladas, tienen un costo interesante, pero a su vez son herramientas muy buenas. Estas llaves, en este caso estamos hablando de las combinadas, ¿no? Bueno, acá tenemos una en milímetros. Yo tengo los dos juegos, de 6 a 32 y de 1/4 a 1/4. Pero bueno, acá en el tallercito tenía estas dos. Tengo herramientas con uso y ya han trabajado bastante y me dan la autoridad suficiente para sugerirlas, recomendarlas o como le quieran decir, para que estén al frente de un taller. Estas herramientas podrían ser tranquilamente sacando la Baco, la Stanley, la Bremen, la marca que más les guste para estar al frente de un taller. Estas unidades verdaderamente son interesantes, son resistentes, cuidadas en lo que es su anatomía, no tienen exceso de material ni en el lado de la estría ni en el lado de la boca. Ingresa perfectamente en cualquier lugar que entre la más chiquita. En este caso vamos a tomar como referencia, como ejemplo, la querida, la recordada, la mítica PU de Baco, ¿no? Son bastante similares, yo las he calibrado, las he medido, y no hay demasiada diferencia en cuanto a lo que es dimensiones anatómicas. La resistencia es muy buena, o sea, bueno, en este caso tenemos en la mano una 916, en este caso una 15, pero resisten muy bien el torque, superando por mucho lo que podría ser el ajuste lógico de una tuerca, de un bulón de esta medida. Son herramientas que verdaderamente nunca he roto, nunca rompí una Ruhlmann. Está bien, todo dirán, Tano, bueno, vos cuando hay que aflojar algo utilizás otras un poco más resistentes. No, yo cuando encaro un trabajo lo encaro todo con una herramienta, con una marca, como para probarlas. Hago lo mismo en lo que es la parte obra. Cuando encaro una instalación, digo, bueno, estas son las pinzas que me van a acompañar
en esta ocasión. Y ahí puedo desarrollar una toma de contacto, porque si nos ponemos a cortar cablecitos, todas más o menos van a dar el mismo resultado, ¿no? Pero bueno, en la tarea, en la obra, en el momento de utilizar la herramienta, ahí podemos saber si se la banca o no. La verdad que Ruhlmann, resumiendo un poco, para mí es una de las de excelencia de este momento. Como dije al principio del video, en este caso no sé si se va a leer, pero bueno, vienen con su litografiado en láser. Tengo unidades anteriores y unidades posteriores a este, como dije, que ya venían con su nombre en la anatomía, ya propio de la fundición, donde con mucho orgullo y con mucha presencia dice Ruhlmann. Pasa lo mismo en Bremen. Ya vamos a desarrollar un videíto que hay dando vueltas en el canal alguno, pero siempre se puede poner o sacar algún dato. Bremen ha ido pasando de modelos de ser algo espectacular, pasó a ser algo bueno, pasó a ser algo aceptable, después volvió a ser algo muy bueno. Bueno, hasta la Bremen que conocemos hoy. Pasa lo mismo con las pinzas. Acá en el canal ya tengo videos de lo que es las líneas de Bremen. Pero bueno, hay una línea un poco más, llamémosle en acero, y la otra línea superior un poco más en cromo, que verdaderamente marcan la diferencia, ¿no? En el caso llaves, lo que es Bremen, no hay segmentos, o sea, es la llave. Es de una camada buena, una camada mejor, una camada excelente, como pasa más o menos con todo. Lo que pasa es que, bueno, nos estamos acostumbrando mucho a que las marcas traigan un segmento pro, un segmento economy, un segmento jovista, un segmento para usar abajo del agua, otro segmento para usar en verano, y no es lo que los de la antigua escuela estábamos acostumbrados. O sea, había marcas buenas, marcas regulares y marcas malas. Pero bueno, hay que ir ayornándose a los tiempos, las cosas van cambiando. Estas llaves, la verdad, hoy ando medio... no sé si va más rápido la cabeza que la garganta o la garganta que la cabeza, pero se generan pequeños furcios que no están lindos. Pero bueno, nada. Estas llaves Ruhlmann combinadas, no he visto estriadas, no he visto de boca, y miren que ando con el tema. Nada, como dije, todos empezamos a comprar, yo particularmente en el año 2006, 2005, 2006 compré la primer Bremen, porque bueno, verdaderamente había llegado algo que, si bien ya había, como dije, muchas llaves acodadas, pero la anatomía de la Bremen de aquel momento asemejaba mucho a lo que era la PU, y la toma de contacto era algo interesante. Después, bueno, con el tiempo, no quiere decir que no existían, pero ahora empezaron a tomar un poquito más de notoriedad o un poquito más de uso común las Waco combinadas planas. Hice todo un poco un rejunte. En esencia, este es el video de Ruhlmann. Ya vamos a desarrollar todos esos temas cuando llegue el video de las Waco planas, cuando llegue el video de la combinada Bremen. Pero bueno, más o menos es para ponerlos un poquito al corriente de esta herramienta. Ruhlmann, la verdad, lo mismo que Eurotech o lo mismo que alguna época de Bremen, que hay que saberla buscar, son muy buenas herramientas para tener al frente de cualquier tablero y encarar un taller, un trabajo, una reparación. En fin. Bueno, se me cortó el cable de embrague de la zanela, ya lo cambié, zafé ayer, o sea, me podía haber venido tranquilamente de donde estaba sin embrague, la verdad que no había problema, no tengo problema en eso, pero se pone un poco incómodo en los semáforos, andar caminándola para meter el cambio, no estaba bueno. Me compré un cable en una bicicletería, lo cambié ahí con un prensa, un evita soldadura como le llaman. Y bueno, quedó andando. Ahora me voy a dar a la tarea de poner el cable original. Lo único que bueno, tengo uno original de Honda,
¿Cómo te gusta Honda, Tano? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tengo uno original de Honda que lo cambié por cambiar y le voy a poner ese. El que tengo usado de Honda es mejor que el nuevo que compré para cambiarlo. Así que nada, con eso les digo todo. Nos vemos esta noche. Vamos a desarrollar una charlita desde el taller, dado que se pone lindo, se pone interesante. Pero bueno, ayer con la lluvia llegué mojado. Tenía ganas de hacer la charlita desde mi casa, pero no es lo mismo. A uno le gusta estar en el ámbito de uno, con las herramientas. Y bueno, nada, conversar con ustedes que son mis amigos. Después, bueno, hay un par de videitos pedidos. Por ejemplo, adaptadores, reductores para tubos, para manija de tubos. O sea, tenemos una manija de tubos de media, queremos usar un tubito encastre 3/8. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno, ya lo vamos a desarrollar. Hay varias tomas de contacto pendientes, ya están hechas, ya hay una idea, ya hay una sentencia. Pero, como digo, es cuestión de grabarla y subirla. También hay bastante contenido interesante de lo que son los trabajos, pero bueno, YouTube tiene esa política de que por ahí lo muestra a 18 personas, por ahí agarran un video X y lo muestran a 200 o a 500, pero bueno, ustedes siempre que tengan ganas de ver algo, búsquenme, siempre va a haber material reciente de Siciliano en su taller. Les aclaro, les aviso que voy a estar respondiendo todos los mensajes ahora que tengo un poquito de tiempo, ya sea en los comentarios, ya sea en Instagram o en Facebook. Les mando un saludo.